Bueno, hermanos amados, pues esta ha sido una verdad bonita mañana que hemos podido glorificar a Dios y hermanos, siempre lo decimos, no todos los domingos lo decimos, pero si usted tiene algo en lo cual nuestro Padre va a ser glorificado, va a ser exaltado, algo donde usted haya visto la buena mano de nuestro Dios, hermanos, finalmente somos un cuerpo en Cristo, llamados a edificarnos los unos con los otros, pero sobre todo y por encima de todo, hermanos, a glorificar al Señor. La palabra de Dios dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Así que entonces, si usted tiene algún testimonio que quiera glorificar al Señor, solamente háganoslo saber, o si no, pues cuando tengamos esta oportunidad, aproveche usted para así hacerlo. Mis amados hermanos, continuamos con el estudio del Sermón del Monte, y para eso una vez más quiero invitarles a que abran conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo de 31 en adelante. Nuestro Señor continúa hablando a sus discípulos en el contexto de cómo es que los fariseos y los escribas, prácticamente ellos aplican la ley. Y diríamos que en este caso particular, la cuestión de lo que nuestro Señor quiere mostrarle a sus discípulos tiene que ver con el divorcio. Lo anterior era que estuvimos hablando acerca del adulterio, y pareciera ser de que como que hay cierta conexión entre lo que es el adulterio y lo que es el divorcio. Quiero decirles, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía adulterio, el ofensor, es decir, la vida que había caído en esa condición, pues prácticamente moría apedreada, ¿verdad? Era lapidada, y esa era la manera de cómo se hacía justicia. Sin embargo, pareciera ser, hermanos, de que a partir de cuando regresaron de la cautividad, habiendo estado 70 años cautivos en Babilonia, pareciera ser, hermanos, de que a partir de entonces, ¿verdad?, se hacía un análisis adecuadamente de cómo había sucedido la situación, y entonces habían jueces, ¿verdad?, que dictaminaban si realmente moriría a pedradas o si no, realmente solamente se emitía una carta de divorcio. Pero bueno, hermanos, estamos en este punto de Mateo capítulo 5, ya vamos a darle lectura, donde nuestro Señor Jesucristo está haciendo recordatorio, ¿verdad?, de que la manera como se expresan los fariseos y los escribas, o más bien cómo interpretan ellos la ley, pues nuestro Señor Jesucristo lo que está diciendo que es una manera equivocada. ¿Ve? Ellos solamente están interesados en que se lleve a cabo, ¿verdad?, exactamente lo que dice la ley, pero sin lograr ver el trasfondo, el espíritu de por qué Dios dejó aquellos mandamientos. Así que en 6 ocasiones de repente nuestro Señor Jesucristo dice: habéis oído, o habéis oído de los fariseos o de los escribas, o habéis oído de esto, pero sin embargo en 6 ocasiones nuestro Señor dice: pero yo os digo. O sea, ustedes han oído esto, pero yo os digo. Y no es que nuestro Señor Jesucristo esté por encima de la ley de Moisés, que, ¿verdad?, fue el medio que Dios utilizó para hacer llegar la ley al pueblo. No es que esté diciendo: yo vengo a abrogar la ley. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él venía para darle cumplimiento a la ley, y que ni una tilde, ni una jota, nada pasaría, sino que se habría de cumplir exactamente toda la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, habiendo dicho esto, yo quiero darle lectura aquí al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 31 al 32, para que ocupemos este texto y le demos la explicación. Dice la palabra del Señor: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Pero ponga atención:
Y el que se casa con la repudiada, también dice que, hermanos, comete adulterio. Y esto ha sido motivo de cuestionamiento, esto ha sido motivo de, incluso, hermanos, hay distintas escuelas donde unos dicen entonces la persona no puede volver a casarse. Pues de eso se trata el estudio de esta mañana. Vamos a ver que el Señor cómo nos guía con su Espíritu Santo y ver que nuestro Señor pueda edificarnos. Para esto yo necesito que usted ore por mí, yo oro por usted y oremos por aquellos que de manera virtual pues están viendo, oyendo la administración de la palabra del Señor. Les invito a que oremos, hermanos. Padre, nos ponemos delante de tu presencia. Primeramente, darte las gracias, mi Dios, porque nos das el privilegio de reunirnos y aunado a esto, reunirnos para alabarte y adorarte como lo hemos hecho en esta mañana. Gracias por los testimonios, Señor, de la vida de Cristo en la vida de mis hermanos. Hoy por hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes. Señor, pecaríamos de pretenciosos pensar de que nosotros entendemos por nuestra propia habilidad tu palabra. Necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo. Necesitamos de la ayuda tuya, mi Dios, para poder entender, comprender y también ser edificados por medio de tu bendita palabra. Bendice a mis amados hermanos que están aquí. También te pedimos por tu siervo, que tú puedas ayudarle, que le des gracia. Señor, que no haya ningún estorbo para que tu palabra pueda ser dada en esta mañana. Mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, quien es nuestro Salvador, así te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, como dije hace un instante, no es que nuestro Señor viniera a sustituir la ley, sino prácticamente venía a corregir la manera como los fariseos y como los escribas aplicaban la ley. Y en este caso también con el tema del divorcio, vean cómo comienza el versículo 31, porque dice, también fue dicho. Pregunta, ¿por quién fue dicho? Si bien es cierto que la ley lo decía acerca del divorcio, pero más que nada era la manera como los fariseos y los escribas hablaban acerca del divorcio. Hermanos, una de las cosas que debemos de comprender es que, y yo por esa razón yo hasta lo promoví de que las vidas pudieran poner atención a esta palabra. Porque el problema es, miren, en el mundo es de moda que hoy se están casando y a la vuelta se están divorciando. Sí. No, eso no nos extraña. Finalmente, hermanos, ellos no están siendo guiados por Dios. En realidad sus vidas no tienen ningún temor de Dios y con mucha facilidad se casan y a la vuelta se divorcian. Lo más doloroso, y por eso me vi motivado a promover a que vinieran a oír la palabra de Dios, o si no pudieran venir, que por lo menos pudieran tener la nobleza, si son hijos de Dios, el escuchar este mensaje. ¿Por qué razón? Porque al igual que en el mundo las vidas se están divorciando, dolorosamente, hermano, dolorosamente tenemos que decir que dentro de la iglesia también están sucediendo tales cosas. Y tales cosas no debieran de suceder, porque nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos por la bendita palabra de Dios y por Dios mismo. Amén. Que entonces no tendríamos, no habría necesidad de recurrir, a menos que esto refleje que en realidad no son vidas que hayan nacido de nuevo. Porque esto pudiera suceder. Hay personas que se dicen que son cristianos, incluso se han bautizado, pero en realidad, hermanos, no ha habido un nuevo nacimiento. Por lo tanto, cuando vienen situaciones, ¿verdad?, adversas, de diferencias de carácter, de que no se comprenden el uno con el otro,
hermanos, no toman en cuenta de que son hijos de Dios, no toman en cuenta que en realidad, hermanos, sus vidas están ligadas a Cristo, que entonces toman con facilidad, como el mundo lo hace, el hecho de divorciarse. Así que, mis amados hermanos, quizás esto que yo estoy compartiendo es una carga pastoral. Por un lado, yo soy bendecido porque no tengo una iglesia grande, una iglesia pequeñita. Y también usted es bendecido al ser parte de una iglesia pequeñita, porque su pastor no tiene dificultad en pastorearlo. Conozco su casa, sé dónde vive, sé de sus problemas, y yo estoy allí para ayudarlo. Esa es la gran bendición cuando usted forma parte de una iglesia pequeñita. Yo vengo de una iglesia gigante, hermanos, de 12,000 miembros. Éramos cabecitas allí, mi esposa y yo. No, un número más en la iglesia. Nadie conocía de mis problemas, nadie conocía de los pecados que habían caído algunos miembros. Entraban y salían y nadie daba cuentas a nadie. Así que yo tengo esa ventaja. Sin embargo, también tengo el privilegio, por pura misericordia de Dios, que a través de los medios de comunicación, como lo es el YouTube, como lo es el Facebook, como lo es el Zoom, muchas veces este mensaje corre a que otras personas lo escuchen. Y gracias a Dios, hermanos, hay creyentes que están escuchando las enseñanzas, humildemente quiero decirlo, hermanos, de su servidor. Así que la bendición no solamente corre para nosotros, sino para aquellos que también están escuchando a través de estos medios. Y me interesé en mi corazón de que las vidas que son cristianos, que tienen muchas veces, hermanos, diferencias con sus esposas, con sus esposos, que no busquen la vía fácil, como lo es el divorcio. Que por ahí se dice, hermano, ¿y usted por qué se va a divorciar de la hermana o del hermano? Y algunos dicen, ay, pues mire, por incompatibilidad de carácter, ya no nos entendemos, ya no nos comprendemos. Hermanos amados, también eso Dios lo contempla en la Escritura. También Dios contempla cuando hay diferencias de cultura, incluso de educación, de religión. Pero eso no va a ser motivo para que usted se divorcie o se separe de su pareja. Imagínese usted en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo muestra de que de repente hay un cristiano casado con un inconverso que no cree en Cristo. ¿Qué cree usted que dice Pablo? ¿Que se separe? No, le dice, no te separes. Si el inconverso, si el no cristiano soporta, o sea, sabe sobrellevar la vida tuya que es cristiana, no te separes. ¿Se da cuenta, hermano? Dígame qué gran incompatibilidad de carácter hay en eso. Que el uno sea de una religión y el otro sea del otro. Y el Señor no está diciendo sepárate solo por eso. Así que, mis hermanos, en mi corazón, quizás porque tengo un poquito, y también quiero decirlo con humildad, quizás tengo un poquito de corazón de pastor, que me duele o que me siento mal cuando sé de alguien que es cristiano y que lamentablemente se ha divorciado. La vez pasada, no voy a decir nombres, quizás tal vez algunos de ustedes le conozcan, hijo de un pastor, ¿verdad? Mi esposa y yo le conocemos, y su esposa, es más, hasta mi hijo tuvo clases de inglés con ¿cómo se llama? Con la esposa de este hermano. Y se da el caso, hermano, que han pasado los años, y de repente encontramos a alguien que les conocía, teníamos distante de tiempo de no saber de ellos, y entonces le preguntamos, oye, ¿y qué de fulano? Y entonces, y parece ser que mi hijo también estaba informado, y me dice, ¿qué cree? ¿Qué de qué? Ya se divorciaron. ¿Cómo? Pero si ellos los dos nacieron en cuna cristiana, ¿cómo si ellos, uno de ellos, su padre, el pastor?
Él se ha dedicado incluso a la proliferación de la literatura evangélica. Y ella también es de cuna cristiana. Eso como pastor duele, hermano. Sí. Duele, porque digo yo, Señor, ¿y entonces qué está pasando? La otra vez allí donde mi hijo estaba estudiando, sucede también, hermano, y ¿sabe qué es lo más doloroso? Misioneros. Él con un corazón fervoroso para ser misionero. Ella iba detrás de él, pero realmente no sentía el mismo llamado de ser misionera. Ella quería estar con su papá y su mamá en su mismo país, y estaban viniendo aquí a México, y el hermano tenía un gran deseo de servirle al Señor, y comenzó el tira y encoge. Dolorosamente me di cuenta que terminó en divorcio. Así que esta palabra de esta mañana, usted no tiene idea lo importante que es que usted la reciba. ¿Por qué? Porque esta es una palabra de advertencia, es una palabra de cuidado, es una palabra donde usted y yo debemos de decirle: Señor, ten misericordia de mí y de mi matrimonio. Como dice el apóstol Pablo, si alguno cree estar firme, mejor mire y no vaya a caer también. Así que ore también por mí, aunque yo me llevo súper bien con mi amada esposa, hermano, y ustedes lo saben bien. Mis hijos lo saben bien, pero hermanos, no sabemos mañana, no sabemos pasado. ¿Ve? Así que uno no se puede confiar que esta palabra, ¿verdad?, sea usada para que tener misericordia de nosotros. Amén. Hermanos, caer en el divorcio es caer en una gran pérdida. Hay un gran daño tremendo. A mí, yo he sido testigo cercano del daño que produce un divorcio. Hermanos, afecta la vida del esposo, daña emocionalmente. La vida de la esposa se mira también dañada. Nosotros estamos hablando del divorcio, pero hermano, ya estar en el propio día, ya estar en el propio momento, créame que es algo doloroso. No se es lo mismo. Un divorcio no solamente afecta al esposo, a la esposa, también afecta a los hijos. Los hijos se sienten dañados, heridos, inseguros. Se preguntan: ¿y qué ha pasado aquí? Y no solamente los hijos, sino los padres de cada uno, ¿cómo se llama? Del cónyuge, de la pareja, también no logra dejar de ver un desgarre. Es tremendo. O aquellos amigos que se ganaron en común, ¿verdad? Que eran amigos, que los visitaban en la casa, que hasta eran compadre y comadre. Y de repente: oye, compadre, ¿cómo es eso? No, pues ya no nos entendemos, no, que ya no somos compatibles de carácter, no, es que pasó una situación, no. Entonces, hermano, se da cuenta todo. Y yo le estoy mencionando un poquito de cosas de lo que prácticamente se afecta. Pero hasta usted mira a sus compañeros de trabajo que lo miran a usted y se dan cuenta que usted no es el mismo. Hay daños. Un divorcio afecta la mente de la persona. La persona no piensa lo mismo después que se ha divorciado o que se está divorciando. Se sienten desubicados. Sienten que puede decir: es increíble que me esté pasando esto a mí. Viene tristeza, vienen depresiones. Hay personas, hermano, que caen en una depresión, y le cuento, una depresión permanente. ¿Por qué? Porque se había ilusionado, la persona se había ilusionado a formar un hogar estable, firme, y cuando menos siente, hermano, no realiza. Y sobre todo aquellas personas que muchas veces, usted tiene que entender, hermano, no todos tenemos la misma personalidad, no todos tenemos el mismo carácter. Por ejemplo, hay personas que dicen: ¿y qué va a decir mi familia? ¿Y qué van a decir mis hermanos? ¿Y qué va a decir mis vecinos? ¿Y qué van a decir mis fulanos de tales? ¿Y qué van a...? ¿Me entienden? Porque está ese tipo de personalidad que depende mucho de lo que otros dicen.
Hay otros que dicen, como dicen, ya usted sabe, ¿verdad? Pero no todos somos iguales. La conducta, la manera de comportarse, la alegría se pierde, hermanos, en una vida divorciada. Usted usted está feliz, cantante con su parejita, dice, no sé ni qué será eso. Pues sí, dele gracias a Dios que tiene su pareja, que tiene su matrimonio. Pero el que cae en esa condición, o el que cayó en esa condición, puede recordar, hermanos, que su mente no está en su lugar, que sus emociones no están en su lugar, que pierde el control de muchas cosas. Muchas veces vidas que se habían ilusionado, ¿verdad? Se habían llenado mucho de esperanza, de planes. Hasta se veían abuelitos con nietos. Y todo eso se derrumba en un divorcio. En un divorcio, hermanos, nadie sale ganando. Es una mentira, pero a lo enésima que decir, más vale un buen divorcio que un mal matrimonio. Eso es una mentira. Eso es un disfraz, hermano. Ese es un barniz. Porque cuando las personas están separadas el uno por el otro, logra ver todas las necesidades que hay. La persona puede decir, no tengo mi pareja. Mis hijos no se sienten bien al ver que no estamos juntos. Así que eso es una mentira. Que mejor es un buen divorcio que un mal. Eso es falso. Y quiero decirles algo, hermanos. Un mal divorcio, o diría un buen divorcio que un mal matrimonio, eso debiera de suceder, pero en la gente que no conoce de Dios. No usted que conoce de Cristo. No usted que es una vida que ha reconocido a nuestro amado Señor Jesucristo como su Salvador, porque Él es la fuente de toda restauración. Aleluya. En Cristo se pueden hacer nuevas todas las cosas, amén, mis hermanos. Amén. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. Pero yo estoy pidiéndole la gracia al Señor, tratando de mostrarle y de decirle, amado hermano, temámosle llegar al punto del divorcio. Temamos. ¿Por qué? Porque hay un gran daño de tantas cosas. Nuestros hijos, nuestros parientes, nuestra vida personal, nuestra vida social, con los que nos rodeamos, hermano, todo eso es afectado, todo eso es dañado. Las cosas no vuelven a ser lo mismo. Trate usted de remendar un espejo quebrado. Lo va a hacer, pero ¿cómo le va a quedar el espejo? ¿Me entiende? Así es el divorcio. Así que digo todas estas cosas y que Dios pueda en su gran bondad y su misericordia traer a nuestro corazón temor. Decir, Señor, dame la gracia. Y como dijimos al principio, si alguno cree estar firme, mejor mire que no caiga. Dios ha diseñado el matrimonio. Y esa es la razón de por qué Dios prohíbe o no acepta o rechaza el divorcio. Quiero decir lo siguiente, hermanos. Nosotros, como somos tan egoístas y tan orgullosos, buscamos la vía más fácil para nuestros problemas de relación como pareja. Y la vía más fácil es divorcio. Pero si tan solo supiéramos que la palabra del Señor nos revela que si hay algo que Dios aborrece, es el divorcio de sus hijos. No estoy diciendo que Dios no lo permite, lo permite. Pero es algo que lo permite, hermanos. Pero en el fondo del corazón logramos ver el corazón de nuestro Dios a través de la palabra. Logramos ver que es algo que Dios aborrece, que lo dejó como una alternativa, pero que realmente el diseño de Dios, la palabra divorcio no estaba contemplada cuando Él diseñó el matrimonio. ¿Cómo diseñó Dios el matrimonio? Permítame dar un paseíto a Génesis, rapidito. No, capítulo 2 del libro de Génesis. ¿Cómo Dios diseñó el matrimonio? Yo recuerdo hace años, cuando recién vine aquí a México, antes incluso del año 2000, yo vine aquí a México y tuve la oportunidad de compartir en una reunión de matrimonio. Parece ser que los matrimonios me han seguido a mí, porque en esa ocasión
se preparó una reunión de matrimonios, de pareja. La iglesia quizás eran 12 miembros cuando en ese entonces yo vine. Y yo recuerdo que hablé en esa ocasión el diseño de Dios para el matrimonio. Y ahí había una pareja que ya habían comenzado trámites como para separarse. Sin embargo, Dios dio esa oportunidad para que ambos estuvieran allí. Y cuando compartí esto, que voy a compartir brevemente con usted, al final él dijo las siguientes palabras. Porque yo le pregunté a ella, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Qué le pregunté? ¿Qué le dijo su esposo? Él me dijo lo siguiente: hermano, dice que le dijo, si yo hubiera recibido esta enseñanza antes de nuestros problemas, yo creo que quizás nuestro matrimonio hubiera funcionado. Entonces le dijo, pero no es tarde. Pero ya él ya había dado pasos, ya él había dado algunos pasos irreversibles y no quiso. Y entonces finalmente, hermano, dolorosamente se separó. Pero él dijo, si yo hubiese sabido, dijo, esto de lo que el pastor compartió, yo hubiera tenido ese conocimiento antes, quizás nuestro matrimonio no hubiera fracasado. Así que brevemente quiero hablarles del diseño del Señor, y allí usted va a contemplar de que no existía en lo más mínimo la intención de Dios del divorcio. Porque vea lo que dice aquí la Escritura, Génesis capítulo 2, versículo 21, quizás desde el 20. Y puso Adán nombre a las bestias, aves del cielo, todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, en el original se dice costado, y cerró la carne en su lugar. Y del costado o de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y dice la Escritura que ellos no se avergonzaban. Hermanos, rápidamente, hay mucho que decir, pero quiero decirles que estos pocos versículos nos muestra, por ejemplo, de que Dios fue quien diseñó el matrimonio. Fue Dios. Dice aquí el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y ¿qué dice? Se la trajo al hombre. Dios no le diseñó al hombre dos mujeres. Él no dijo, Adán, este hombre es tan robusto, tan fuerte, es tan capaz, que voy a hacerle dos mujeres. Entonces, dentro del diseño de Dios, vemos que Dios decía, tú solamente necesitas una sola mujer, no dos. Si tú metes a otra persona, estarás haciendo algo fuera del diseño de Dios. Por otro lado, hermanos, eran de la misma naturaleza. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora, ¿qué dice? O sea, es mío, forma parte de mí. El apóstol Pablo decía, tú no vas a dañar tu propio cuerpo. Cuando decía de que el hombre habría de amar a su mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y amó a su cuerpo, que es la iglesia. Nadie va a dañar su propio cuerpo. Y aquí está diciendo Adán, ella es mi cuerpo, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Lo entendió bien, lo estaba comprendiendo bien. Sería tonto
que alguien agarre un martillo y se comience a golpear él solo la mano. ¿Por qué lo hace? Porque ya tenemos incompatibilidad de carácter. Por supuesto, los que están en el mundo, los que no conocen a Dios, los que no conocen de Cristo, no saben de esto. Pero tú formas parte del pueblo de Dios si has creído en Cristo, si realmente te sientes un hijo o una hija de Dios. Entonces debes de entender esto, que la persona que Dios te dio es tu propio cuerpo. Así debieras de comprenderlo. Lo otro es que fueron diseñados para ser uno solo. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos? Serán una sola carne. ¿Comprendes eso? ¿Comprendes por qué no debemos de divorciarnos? Porque somos una sola carne. Allí no aparece ni una letra D de divorcio. Dios no diseñó, Dios no vio el divorcio, hermanos. No estaba dentro del diseño de Dios. Pero ahora, por supuesto, lo más fácil es eso, lo más popular. Es más, hay gente que busca, hay países que facilitan el divorcio y México está entrando en ese diseño. Antes, para que alguien se divorciara, no sé, pero en mi país, por ejemplo, y también aquí en México, se hacía un montón de gestiones y costaba mucho dinero también el divorciarse. Hay veces que era más caro el divorcio que el casarse. Pero hoy no, hermanos, el pecado ha abundado. Se está cumpliendo lo que nuestro Señor dijo, que en los postreros tiempos la maldad de muchos vendría en aumento y el amor de muchos se enfriaría. Y es lo que vemos hoy en día. El pecado está abundando. El gobierno, las instituciones, hermanos, que en lugar de estar luchando por la unidad familiar, están colaborando para que las, estas instituciones colaboran para que ahora con qué facilidad puedan divorciarse las personas. Algunos psicólogos, ¿qué es lo que le dice a los que no se logran entender? Bueno, si ya no se entienden, sepárense. Ese es el consejo. ¿Cuál es la base del consejero? Muchas veces, si no te gusta, pues no lo hagas. Si ya no te parece, entonces sepárate. Pero no vemos, hermano, una lucha de parte de los profesionistas de decir, tenemos que luchar para que tu matrimonio llegue a una comprensión y debemos de encontrar el camino para que no se separen. No lo hacen, sino por el contrario, facilitan. Así que, hermanos, el diseño de Dios fueron diseñados para ser uno solo, para caminar y vivir juntos. Hermano, no hay cosa más linda tener a alguien a la par suya. Saber de que, aunque todo el mundo está en contra, pero que su pareja está a su favor. O hay veces, no hay cosa más hermosa, que usted va caminando con su pareja, no tienen nada que decirse, las palabras no, ¿cómo lo digo, hermano? Van mudos, pero uno se siente bien caminar con su pareja a la par. Y aunque sean mudos, caminando juntos. Así me ha pasado con mi esposa, hemos caminado cuadras, no hemos dicho nada, pero es sabroso caminar allí juntos. Así nos diseñó, hermanos. El Señor nos creó para que en esencia también nos uniéramos. No solamente intelectualmente, emocionalmente, sino que también físicamente. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, sí, para vivir juntos, para caminar juntos. Pero luego dice, y serán una sola carne. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ser una sola carne, en esencia. Y Dios santifica el matrimonio y mira esa unión y la bendice. ¿Por qué? Porque es su diseño.
Dios lo ha diseñado así. Sin embargo, hermanos, si no me voy a entretener, todos sabemos que el diseño se interrumpió por el pecado. El pecado es la esencia del egoísmo. El pecado es la esencia del orgullo. Y dígame, no usted, hermanos, ¿por qué razón hay divorcio? ¿Por dos razones o por una de ellas? ¿O por orgullo o por egoísmo? Punto. ¿Qué hace un hombre con otra mujer? Egoísmo. No se logra terminar de satisfacer quizás con su esposa. O quizás su esposa no atiende bien a su esposo y el esposo busca por otro lado. Hay tantas razones. Quiero decirle esto, hermano. Yo me estoy metiendo en un lío en esta mañana. Porque si usted pretende de que yo le voy a dar respuesta de todos los detalles que implica por qué alguien se divorcia, hermanos, yo creo, mire, hay libros y así de gruesos, mire, que yo me vería tan poco en esta pequeña administración darle respuestas a muchas de sus preguntas. Pero sin embargo, hay pasajes muy reveladores que creo que podríamos ver los principios y eso nos podría ayudar para saber juzgar acerca de lo que debe de ser el matrimonio. En capítulo 3 se interrumpió el diseño de Dios y más tarde nuestro Dios, por causa del pecado y por causa de que la nación de Israel se vio influenciada por otras culturas, como en este caso los egipcios, que entonces Dios tuvo que darle leyes a su pueblo para que por lo menos las leyes le ayudaran a, ¿cómo se llama?, a canalizar cuál sería la conducta adecuada. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que Dios le dijo a Egipto, a su pueblo, no tendréis dioses ajenos? ¿Por qué? Porque venían de la nación de Egipto, habían pasado 400 años y ellos habían sido influenciados. Habían mínimo, hermanos, habían 14 dioses en Egipto. 14 dioses, cada uno con su imagen. Y entonces, ¿qué le dijo Dios? Solamente a tu Dios adorarás, no te harás de tu Dios ninguna imagen ni nada semejante. ¿Pero por qué se lo dijo? Porque ellos venían influenciados de la nación de Egipto. Entonces, quiero decirles, hermanos, que en Egipto, con qué facilidad la gente tenía 1, 2, 3 mujeres. ¿Comprende eso? Entonces el Señor tuvo que darle leyes a su pueblo. Y entre ellos está, no cometerás adulterio. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía de dónde venía su pueblo. Y yo le tengo una noticia. ¿Sabe usted de dónde venimos nosotros? Del puro mundial, hermanos. Nosotros venimos del mundo. ¿No es cierto, hermanos? Sí. ¿Verdad? Nosotros venimos del mundo. El mundo tiene su sistema. El mundo tiene su estilo de vida y nosotros los cristianos, que por pura misericordia de Dios, Cristo nos alcanzó. Ahora el Señor está diciendo que debemos de acercarnos a Él para que nuestra mente sea renovada, para que podamos comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero ¿de dónde venimos? Del mundo, hermanos. Y algunos dentro de la iglesia pueden decir, mira, hermano, pero yo no conocía al Señor, yo ya me divorcié, pero yo antes no conocía al Señor, quizás no me hubiera divorciado si yo no hubiera, si hubiera conocido al Señor antes. Bueno, como dijo Pedro en el capítulo 7, pues de la manera como el Señor te encontró, entonces así continúa. Busca de Dios. Pero algunos están diciendo una respuesta, ¿y me puedo volver a casar? Aguántese, no he terminado todavía de compartir. Entonces, hermanos, Dios estableció, y hasta cierto modo también Moisés se vio involucrado en esto,
en guiar al pueblo en cuanto a lo que es el divorcio. Cuando el pueblo salió de Egipto y comenzaron a ser conformados como pueblo, ellos traían algunas costumbres, como por ejemplo, si su esposa hacía algo indebido, incorrecto, según él, la pregunta es, ¿qué? ¿Voy a seguir viviendo con esta mujer si no me agrada lo que hace, lo que dice, lo que practica? Entonces, hermanos, Moisés, al ver la dureza del corazón del pueblo, permitió que si había un desacuerdo, entonces, hermanos, siempre y cuando no fuera por adulterio, sino por cualquier otra cosa, entonces que se permitiera lo que sería el divorcio. Y la base escritural de eso la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, si fueran tan amables en acompañarme. Y no vamos a terminar hoy, lo vamos a seguir el próximo domingo, sobre este aspecto del divorcio. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4, pero vamos a quedarnos al 2 para abreviar un poco. Cuando alguno, fíjese, esto estaba escrito en la ley, pero esto fue una ampliación de la ley donde Moisés extiende esto. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no está hablando de adulterio, porque ya sabemos que si fuera adulterio, ¿qué pasaría? Muerte. O sea, en aquel entonces era muerte. No, alguna cosa indecente que no le gustaba al esposo de ella, quizás no cocinaba bien los huevos estrellados, qué sé yo. Bueno, cuando alguno tomara mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta ¿de qué dice? De divorcio, y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea, la vida dejaron de los papás. Pero atención, versículo 2, y salida de esa casa, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces ella quedaba libre, podía casarse con otro hombre. Entonces, hermanos, quiero decirles que hay un instante en que los fariseos, cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo, lo tentaron y dijeron: vamos a ver cómo está, si conoce bien la ley. Y entonces le hicieron las preguntas: oye, Señor, ¿es lícito separarnos, divorciarnos de la mujer por cualquier cosa? ¿Se da cuenta? Aquí viene el problema de la interpretación de la ley de los fariseos y de los escribas. Ellos lo que querían era la ley. Ellos lo que querían es cumplimiento. Pero el Señor lo que veía era el corazón, las intenciones. Y de eso se trata la enseñanza que estamos teniendo del Sermón del Monte, donde el Señor descubre cuál es el problema de los escribas y de los fariseos. Ellos están interesados en que la ley se cumpla sin conocer el espíritu de la ley. Ellos lo que quieren es que la ley se dé cumplimiento sin conocer la esencia de por qué nuestro Dios dio esa ley. Y otra vez lo mismo. Vea por favor en Mateo capítulo 19. La idea era probar a nuestro Señor, tentarlo en cuanto al conocimiento de la ley. Y recordemos que el Señor lo que está haciendo es corregir la manera como interpretan los fariseos y saduceos. Entonces vinieron a él, dice Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar? Fíjese lo que dice, que qué bandidos, hermano. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, ellos conocían lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces ahora agarran ese pasaje y se lo traen al Señor para que digan: ¿y tú qué dices? Ahora le voy a decir algo, pónganle atención, que esto casi nadie lo sabe. No estoy diciendo que ninguno, algunos no lo saben.
en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los que estudian historia bíblica o historia, ¿verdad?, del pueblo judío, sabrán de que habían dos escuelas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Estos dos hermanos, uno de ellos, la escuela de Shammai, era de un erudito, un rabino erudito muy apreciado, y a este era que más le hacían, había mucho pueblo que recibía mucho las enseñanzas de Shammai. Pero por supuesto también había este otro rabino llamado Hillel, ¿verdad?, que también tenía su manera, sus discípulos y su influencia de su enseñanza. Ahora, ¿cuál era la enseñanza de cada uno? Y quiero decirles que hasta el día de hoy nos sigue esa influencia. ¿Cuál? Que unos son estrictos, son conservadores, y otros son liberales. Por ejemplo, la escuela de Shammai decía de que el divorcio no existe, que el divorcio no debe de darse en un matrimonio, salvo, decía, solamente por una razón: si hubiese adulterio. Fíjese lo que estamos diciendo, adulterio. Pero Cristo le pone algo más. Y no es que Él le esté agregando a la ley, no, está revelando la intención de por qué Dios deja esa ley. Entonces la escuela de Shammai, hermano, ¿verdad?, mostraba que en realidad el matrimonio era permanente hasta que la muerte los separara, y que la única razón por la cual deberían de separarse es si uno de los dos había sido infiel. Ya para esta época recordemos que ya no se mataba a la gente a pedradas, sino que se juzgaba, ¿verdad? A menos de que haya que fuera muy descarado aquella infidelidad, sí morían apedrados, pero no era siempre. Pero la cultura, o sea, la enseñanza de Hillel, este rabino, él decía que usted podía divorciarse por cualquier cosa, y la base escritural de él era el pasaje que acabamos de leer hace un ratito, Deuteronomio capítulo 24. Entonces Hillel se agarraba de ese versículo y decía: la misma ley dice de que podemos divorciarnos. Pero cuando a Jesús le lo aplicaron y le dijeron: ¿verdad que podemos divorciarnos por cualquier cosa? Porque Moisés, ahí está, la ley, Moisés nos dijo que por cualquier cosa. Entonces el Señor les dijo: ¿saben por qué lo hizo Moisés? Por la dureza de sus corazones. Pero Dios no hizo las cosas de esa manera. Por favor, hermanos, yo quiero llevarles aquí a Mateo. Disculpen que estoy tropezando aquí. Mateo capítulo 19 6. Aquí vamos. Ok, dijo, versículo 5, Jesús cita las escrituras, el diseño de Dios, y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino son uno. Y eso es lo que debemos de entender, hermano. Claro, usted dice: mi mujer anda por el súper y yo estoy aquí, somos dos. No, pero es que aquí cuando se dice uno solo, son una sola carne, también en esencia tiene que ver que somos un solo espíritu. ¿Capta eso, hermanos? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: y entonces, pues, ¿por qué? ¿por qué razón mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y por poco no dijeron: por cualquier cosa. Entonces él respondió, versículo 8, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Fíjese quién. Moisés. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero el diseño no es así. Por lo tanto, Dios no concibe el divorcio.
En otras palabras diríamos, no hay divorcio. Y aquel que se divorcia comete adulterio si se va y se casa con otro o con otra. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, pero y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con ¿quién? Con la repudiada. Con la repudiada también adultera. Y aquí es donde entramos en un gran lío. A ver, y entonces la repudiada también, si se casa con otro, pobrecita. Pero si ella es inocente, pero también ella es reconocida como que adultera si se casa con otro. Y entonces aquí es la lucha de Gilel y de Shammai hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay escuelas que dicen, no, también la que fue repudiada, aunque es inocente, porque como ambos han sido una sola carne, Dios en un principio los unió y fueron una sola carne, que ahora, entonces, el separarse, mejor sería de que se quedaran sin casarse, porque si se casan, entonces la que fue desechada también caería en adulterio. Entonces, esa es una escuela. La otra escuela es más misericordiosa. Y vamos a quedarnos aquí porque el tiempo ya nos alcanzó. Pero para que se vaya con buena noticia. Porque alguien diría, y aquí va a quedar esto. No, hermanos. Vamos a darle lo que realmente se reconoce mayormente la interpretación del pasaje. Y es esta. Observe con cuidado. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, quítele por unos segundos o por un minuto en lo que me da tiempo para explicar. Quítele salvo por causa de fornicación. Póngalo entre paréntesis. Y volvamos a leer el pasaje. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero no tiene que ver con aquella mujer que fue abandonada, dejada. Ella, hermanos, en realidad, y esto es para que se vaya tranquilo y contento, ella puede volver a casarse, porque es el lado inocente, porque es la víctima. ¿Ve? Entonces, hermanos, la próxima reunión vamos a desarrollar más claramente esta verdad. Pero muchos se preguntan, ¿puede un cristiano divorciado volverse a casar? Depende. Por supuesto que depende. ¿Depende de qué? Depende, por ejemplo, si el cristiano fue el ofensor, el que fue infiel, él siempre quedará en la condición de adúltero. ¿Comprende? Él está amarrado, hermanos. Pero la persona que fue víctima inocente, que esta persona no cometió ningún adulterio, entonces ella queda libre. Pero hay tanto que decir, hay tanto que hablar sobre esto, que uno a veces dice, pero ¿y qué tal si la que no cometió adulterio? ¿Qué tal si esa persona que sí es cierto, inocente, no cometió, no se fue con otro, pero nunca quiso atender a su esposo? Siempre fue una vida fría, siempre fue una persona que realmente no. Y su esposo, el esposo la buscó. Por eso le digo, hermano, en una predicación no podemos hablar de tantos detallitos. Y el esposo la buscó, la procuró, pero ella siempre lo rechazó. Y allá en la oficina había alguien que sí lo estaba atendiendo.
¿Me comprende, hermano? O sea, le pido que me perdone que en una prédica no le puedo hablar de tantos detallitos, de tantas cosas, pero yo creo que sí podemos comprender el principio de decir: Señor, si yo estoy casado, casada, ayúdame a conservar mi matrimonio. Ayúdame a amar lo que tú tanto amaste, como tú lo diseñaste. Tú diseñaste que el hombre fuera una sola carne. Y hermanos, aunque tal vez no lo vea usted en el versículo en la Biblia, pero es una gran verdad, que nadie nos separe, hasta que la muerte nos separe. ¿Comprende? Entonces, esto es de poner atención y de decir: Señor, dame la gracia para conservar mi matrimonio. No importa que pase lo que pase, yo debo de luchar por mi matrimonio. Y que no me llevo bien, bueno, si eres cristiano hay manera de llevarte bien. Hermanos, es que el problema es cuando no tenemos la fuente de ayuda. Pero si usted es creyente, es cristiano, usted tiene muchos elementos de gracia para que su matrimonio se salve. Tiene muchos. Comencemos por Dios. Dios es su fuente de ayuda. ¿Qué otro elemento de gracia tiene usted? El consejo bendito de la palabra de Dios. ¿Qué más tiene usted? Tiene el cuerpo de Cristo para ayudarse, para ayudar, para apoyarse, para recibir consejo, para que oren por usted. Tiene su pastor para que le busque y que puedan recibir consejo de apoyo. En fin, hay tantos elementos de gracia que el cristiano tiene que puede luchar por su matrimonio. Así que no me venga a decir de no, sí se puede, hermano. Usted le dejo de tarea que lea el capítulo 7 del libro de Primera de Corintios. Se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo lucha porque aquellos que son de diferente carácter o de diferente ideología o de diferente cultura y se han unido en el matrimonio, el apóstol Pablo aboga, lucha porque no se separen. Ahora, si finalmente, después de haber hecho tantas cosas, se separe, el Señor dice: bueno, a paz nos ha llamado el Señor. Hoy por hoy, hermanos, nos quedamos hasta aquí y vamos a orar. Padre precioso, te damos las gracias, porque en tu bendita palabra encontramos abundante consejo. Señor, los que hemos entrado en el estado de matrimonio, queremos darte las gracias, porque como bien dice tu palabra, que cuando vistes al hombre, tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y cuando tú hiciste a la mujer, no era para mostrar de que era inferior al hombre, no, Señor, somos iguales, lo único que con roles diferentes. Señor, los que estén escuchando este mensaje, quizás más de alguien ha caído en este lamentable hecho del divorcio. Hay algunos, Señor, que tú le das esperanza para poder restaurar, que todavía hay tiempo para restaurar. Señor, que esas vidas puedan aprovechar tu conocimiento, que puedan aprovechar que tú estás dispuesto a ayudarla, a fin de que su matrimonio sea restaurado. Hay otro, Señor, que lamentablemente ya es tarde, pero Señor, que esas vidas y todos los que hayan caído en el error del divorcio, tú les envíes un espíritu de arrepentimiento, para que puedan pedirte perdón, Señor, por haber roto algo que tú diseñaste. Que ciertamente encuentres en esa persona humildad, Señor, de decir: perdóname, Señor, porque caí en el error del divorcio. No luché como debería de haber luchado. No, Señor, tenía el conocimiento, y por ello yo quiero pedirte perdón. Y que esa persona, Señor, encuentre el perdón que viene de ti, Padre. Y aquellos, Señor, que ya siendo cristiano, quizás hay algunas parejas que están teniendo
diferencias, que sepan, Señor, que tú les amas y que tú deseas que su matrimonio cumpla el propósito del por qué tú los uniste como pareja. Que ellos vivan para tu gloria, Señor. Que ellos realmente comprendan que la razón de que tú los uniste sí fue para que ellos fueran uno solo y que fueran felices, pero que finalmente, como dice tu palabra, porque todo es de Él, por Él y para Él. Aleluya. Y que nuestros matrimonios fueron creados para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Por lo tanto, fortalécelas y anímales a continuar. Señor amado, que la palabra de esta mañana, de esta hora, haya sido motivo de reflexión en sus corazones. Y Señor, que aquellos que ya tienen hijos, Padre, puedan instruirles que el divorcio no es el camino correcto, que el divorcio no es el camino adecuado, que hay otro camino más excelente, y ese camino eres tú, Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Añade aún más bendición de tu palabra por tu Espíritu Santo y guarda esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.